Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de las uniones químicas. Dentro de las uniones químicas podemos hablar que hay tres tipos de uniones en general. Las uniones que se denominan iónicas, las uniones que se denominan covalentes y las uniones que se denominan metálicas. Obviamente, las tres uniones son diferentes entre sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para determinar el tipo de unión que existen es entre qué tipo de elementos se están ocurriendo esas uniones. Si nosotros estamos frente a una unión del tipo iónica, lo que vamos a encontrar que se están combinando son metales y no metales. Si la unión que estamos viendo es una unión covalente, significa que lo que se están combinando son no metales. Y si las uniones están ocurriendo entre metales, obviamente se denominan metálicas. Ahora bien, ¿cómo sé yo si es iónica, covalente o metálica? ¿Y cómo sé yo si es metal o no metal? Bueno, no se olviden que en la tabla periódica nosotros tenemos toda esta zona, ¿sí?, que son metales, junto con los elementos de transición interna. Y después esta zona donde encuentro los no metales, por ejemplo, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Y acá tenemos a los gases inertes. Todos estos elementos que aquí se encuentran son metales, entonces cuando se combinen entre ellos van a formar uniones del tipo metálicas. Si se están combinando estos elementos de acá con algunos de ellos o con el hidrógeno, significa que ese tipo de unión va a ser iónica. ¿Por qué? Porque tengo metales que son de esta zona con no metales que son el hidrógeno o cualquiera de los que están acá. Y si la unión es del tipo covalente es porque los que se están combinando son estos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar el caso típico del oxígeno. Cuando el oxígeno se combina consigo mismo, un oxígeno con otro oxígeno, vamos a estar frente a una unión de tipo covalente. Más allá de todos estos datos, en realidad lo que nosotros tenemos que saber en las uniones químicas es qué ocurre en esa unión y qué ocurre específicamente con los electrones en esa unión. Bueno, en el caso de las uniones del tipo iónicas, lo que nos va a ocurrir o que les va a ocurrir a las uniones es que el metal se va a combinar con el no metal y el metal le va a ceder sus electrones al no metal. Entonces, si por ejemplo el potasio se combina con el bromo, entonces el potasio le va a ceder electrones al bromo, ¿sí? Eso va a ser una unión del tipo iónica. Siempre los metales le van a dar sus electrones a los no metales. Si la unión es del tipo covalente, lo que va a ocurrir es que los electrones se van a compartir. Entonces, por ejemplo, si el azufre se combina con el oxígeno, van a compartir sus electrones. Si la unión es del tipo metálica, lo que va a ocurrir es que los electrones se van a mover en un mar de electrones. ¿Qué significa esto? Bueno, que los electrones van a estar dando vueltas por ese compuesto. En el hierro, por ejemplo, o en cualquier aleación, ustedes van a encontrar que tiene un brillo. ¿Por qué? Porque son esos electrones que se están movilizando. Fíjense que acá les pongo ejemplos como el cloruro de sodio, donde el sodio se combina con el sodio es un metal y el cloro es no metal. El sodio le va a dar sus electrones al cloro, el sodio le va a dar sus electrones al cloro, que está acá. Y después hay otro ejemplo como el óxido de calcio. El calcio, que es un metal, que está aquí, se va a combinar con el oxígeno, que es un no metal. Ejemplos de uniones covalentes son el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Fíjense que el dióxido de carbono está formado por el carbono y el oxígeno, que son no metales, y el agua está formada por el hidrógeno, que recién les dije es no metal, junto con el oxígeno. Y en las aleaciones ustedes van a encontrar, por ejemplo, el hierro unido con el cobre, ¿sí? Esta es una pequeña introducción para ver qué son las uniones químicas. En la segunda parte vamos a explicar bien cómo ocurren estas combinaciones.